cualquier pregunta que vayan a tener, igual la pueden ir dejando. Como comentó Astrid, bueno, les platico un poquito. Mi nombre es Jorge Loera, soy consultor de empresas. Me dedico principalmente a la planeación estratégica, enfocándome en ventas y todo lo que tiene que ver naturalmente con el tema de comercialización, servicio al cliente y desarrollo de equipos de alto rendimiento. A pesar de que obviamente mi enfoque dentro de lo que yo hago en la consultoría está orientado a lo comercial, al tema de servicio, etcétera, etcétera, el principio por el que parto, antes de empezar a hacerle sugerencias a las organizaciones o a los equipos de cómo aumentar sus ventas, siempre partimos de qué tan bien estructurada o qué tan sólida es su cultura organizacional. El título de la charla, que es Cultura Organizacional, clave para el éxito empresarial, estriba en lo siguiente. El padre de la administración moderna, que es el famosísimo Peter Drucker, al que se le atribuye gran parte de las nuevas metodologías que hoy en día están siendo utilizadas tanto en grandes como en pequeñas empresas, él tenía una frase que me voló la cabeza. Él mencionaba, la cultura se come en el desayuno a la planeación estratégica. Es decir, uno puede tener un excelente plan de negocios, uno puede tener un plan de ventas, un plan de acción, lo que sea, que no es, perdón, la frase era, la cultura organizacional se come en el desayuno a la estrategia. Él hace esta referencia, a pesar de ser una persona sumamente metodológica, enfocada a los procesos, porque él se dio cuenta que una estrategia no tan buena, montada en una empresa con una cultura organizacional de excelencia, podía salir adelante y ser mejorada por su organización. Al mismo tiempo, obviamente, él se dio cuenta que una muy buena estrategia de negocio en una mala cultura organizacional terminaba siendo totalmente inservible. Por eso él le daba tanta fuerza y le daba tanto valor al poder que tiene la cultura organizacional. ¿Sale? Repito, la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Y es que al final de cuentas, la cultura organizacional debe de estar vista o debe estar tomada en cuenta como la ventaja competitiva más importante de una organización. Y aquí voy a partir de un principio bien fundamental. Primero, que podamos identificar abierta y plenamente la gran diferencia y la gran confusión que hay en las organizaciones entre cultura y clima. ¿Sale? ¿Qué pasa? La gran mayoría de nuestras organizaciones hablamos de clima organizacional y le damos demasiado peso al clima. Hagamos este ejemplo como si fuera una persona. El clima es el estado de ánimo de una persona. La cultura organizacional es su esencia. La cultura organizacional es su sistema de valores que naturalmente lo llevan a conducirse de tal o tal manera. Una empresa o una persona en este caso, claro, el estado de ánimo y el clima puede impactar en los resultados, pero la cultura es un elemento que siempre saca adelante a las organizaciones. No confundamos en este caso que el pensar que porque tengo en una pared escrito misión, visión, valores, tengo cultura organizacional. La cultura es la manera en la que una organización saca adelante una problemática. Es un sistema muy bien estructurado de valores, de conductas, de hábitos, etcétera, que lo vuelven o que vuelven a esta organización altamente competitiva. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Repito, se le da demasiado peso al tema del clima y la cultura se deja a un lado. Hay una definición bien interesante y se dice que una de las características más importantes que debe de tener la cultura organizacional es temple. Y según la Real Academia, el temple es la valentía serena y la fuerza enérgica para sacar adelante problemas y dificultades. ¿Sí? La pregunta es, y aquí obviamente la idea es ponerlo, ¿no?, sobre la mesa. Cuando hay un problema en tu organización, cuando hay un cambio en un procedimiento, cuando hay no sé, cualquier tipo de movimiento, ¿qué tal reacciona tu empresa? ¿Sí? En ese tipo de casos en donde una organización se ve sujeta
a un cambio, en donde se ve sujeta a un nuevo proceso, un nuevo departamento, y que empieza a haber problemáticas dentro de la empresa, es un síntoma de la ausencia de la cultura organizacional, la falta de temple, ¿sí? Que vuelvo a lo mismo, es la fortaleza enérgica y la valentía serena con la que la organización se sobrepone a los retos y dificultades. Cuando se le da demasiado valor al tema del clima organizacional, es como estar diciendo que los resultados diarios o los resultados que tiene una empresa dependen directamente del estado de ánimo que tenga la organización. Y eso es lo que pasa. Si están de buenas, si están de malas, si hay o no buena relación entre los departamentos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando hay cultura organizacional, el estado de ánimo pasa a segundo plano. ¿Impacta? Claro que impacta, pero no es el factor determinante para lograr o para no lograr. La primera invitación o la primera observación que yo hago sobre esto es, platícame o háblame de tu cultura. ¿Cuál es el sistema de valores, de creencias, de hábitos que tienen a nivel interno para determinar si hay o no hay cultura? Una de las premisas más importantes o una de las premisas principales de la planeación estratégica es la definición de los objetivos que desea obtener la organización. ¿Pero qué creen? Si estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, como lo marca la planeación estratégica, no están recargados, sustentados sobre un sistema de valores y de cultura organizacional, no van a prosperar. ¿Por qué hablo tanto de valores? Bien sencillo. El comportamiento de las personas son sus valores en acción. Y si tú quieres saber de alguna manera si tus líderes, si tú eres dueño de negocio, director, lo que sea, tú tienes que hacerte una pregunta bien sencilla o hacer una observación. ¿Cómo tratan tus líderes al resto de tus colaboradores? Porque aquí hay algo bien interesante, ¿eh? Y es una premisa que en muchas de las conferencias, cuando la manifiesto, más de uno hace caras. Porque me toca escuchar líderes, gerentes, directores, supervisores que me dicen, es que tengo tal problema con mi equipo, es que no tengo a la gente adecuada, X o Y. Pero una premisa fundamental es que la actitud de tu gente es consecuencia de tu liderazgo. El liderazgo arrastra. Y si finalmente, como líderes de equipo, creemos o consideramos que la gente que nos rodea es gente con X o Y problemática, en el 90% de las ocasiones es consecuencia del liderazgo que tenemos sobre ellas. ¿Sale? Me toca ver cantidad de ejemplos en este proceso en donde en una estructura organizacional rotan y rotan y rotan los de abajo. Entonces llega un momento en que cuestionas a los líderes y les planteas, es que no puede ser posible que todos los que se reclutan tengan un defecto. En algún momento se debe de voltear a ver hacia arriba y evaluar si la persona que dirige o que lidera lo está haciendo. Y aquí entra un concepto muy interesante y algo que es sumamente importante de mencionar, y es, sabemos que el ejemplo arrastra, ¿no? Pero ahorita, con todas las nuevas tendencias que existen a nivel organizacional, con todos los cambios en el marco laboral, hay que brincar de los jefes a los líderes, y más importante aún, de los líderes a los metalíderes. ¿Qué es un metalíder? Es un líder que es capaz de autogestionarse y dirigir a través de su ejemplo. ¿Sabe? Un líder genera líderes a través de su ejemplo. De tal manera que si cada ejemplo, si estamos en una organización de 1,000, de 1,500 personas, debe de ser vista como una organización donde existen 1,000, 1,500 líderes en potencia. De tal manera en que el metaliderazgo consiste o se enfoca en que cada uno de los colaboradores de una empresa se vea a sí mismo como su propio líder, sea capaz de autogestionarse como líder y poder naturalmente transmitir o crear un ejemplo a partir de. No sé si me estoy explicando. Repito, al final no se trata de que el liderazgo esté recargado sobre el que tiene el puesto, que el liderazgo esté recargado sobre el que tiene el poder económico, que el liderazgo esté recargado sobre el que tiene el nombramiento o la antigüedad. Para nada. El liderazgo debe de estar visto en cada una de las partes que componen la organización. Y si cada persona es capaz de autogestionarse a nivel liderazgo, naturalmente es capaz de liderar a través de su comportamiento.
Y es algo que se nos olvida. Y de hecho es una postura que se vuelve cómoda, porque el que no es gerente, el que no es supervisor, el que no es director, dice, no me toca, no recibo la instrucción, no me gestiono como un líder. Las grandes organizaciones, las organizaciones que son verdaderamente exitosas, utilizan la cultura organizacional como esa arma secreta con la cual pueden salir a mercado con ventajas competitivas. Y aquí viene algo bien importante. La cultura organizacional, ¿por qué es un arma secreta? Hay un término que se utiliza demasiado, que es ventaja competitiva. Y es un ejemplo o es un término que está mal empleado en la gran mayoría de las cosas, de los casos, perdón. Existe la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. La ventaja comparativa, voy a poner un ejemplo súper burdo, es por decirlo así. Yo traigo tal modelo de teléfono, traigo el más reciente, tengo una ventaja comparativa, porque en el momento en que salga uno nuevo y lo tenga alguien más, perdí mi ventaja. Pero la ventaja competitiva es aquella que sin importar que otros la tengan, se sostiene la mía. Y la única, y ahí les va, la única ventaja competitiva que existe se llama cultura o reputación de marca. Todo lo demás es ventaja comparativa, porque es duplicable, porque se puede copiar, se puede mejorar, etcétera. Pero la buena reputación de una organización no es sustituible. Si otra organización se posiciona con buena reputación, no le quita reputación a la tuya, porque vuelvo a lo mismo. Son valores en acción. La cultura es valores en acción. Y algo sumamente interesante dentro de mis funciones, obviamente como mercadólogo, me dedico a la investigación de viabilidad, de factibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta durante un estudio que prácticamente el común denominador de las empresas que sobrevivieron de forma exitosa a la pandemia tenían como característica particular una cultura organizacional sumamente eficiente y competitiva. Una de las características que logró sacar a flote, mantener e incluso fuera de sobreponerse y sobrevivir, que logró o que hizo incluso que las empresas, vaya, encontraran bonanza en medio de la crisis, fue su arma secreta llamada cultura, porque fue una organización y una estructura resistente, resiliente y eficiente. Ustedes volteen a ver aquellas empresas que salieron, no quiero decir beneficiadas, pero que lograron encontrar un modelo exitoso para salir adelante y vean que en la mayoría de los casos hay muy buena cohesión de equipo, hay cultura, hay valores. ¿Me estoy explicando? Porque al final, insisto, la cultura organizacional es el pilar y la base de sustento de cualquier tipo de organización. ¿Cómo se gestiona el metaliderazgo? Aquí viene lo importante, porque ahora el paso es, bueno, Jorge, si yo quiero tener mejores ventas, ¿por qué debo de tener primero cultura? Pudiera ser una pregunta evidente, ¿no? Está bien sencillo. En el tema de las ventas, que es uno de los es el tema en el que naturalmente por mi enfoque más se me consulta, yo menciono o planteo lo siguiente. Un equipo de ventas representa a la empresa frente al cliente y representa al cliente dentro de la empresa. Y si es un equipo de ventas que no tiene cultura, es como mandar una mala representación o lo que no quieres dar a entender o la parte que no quieres que conozcan a todos tus clientes. Un vendedor o un equipo de ventas puede ser un excelente embajador de tu marca o puede ser el mejor embajador de la falta de cultura organizacional dentro de tu empresa. Por eso es tan importante hablar de cultura organizacional antes que hablar de ventas. Por eso es tan importante hablar de cultura organizacional antes de hablar de servicio al cliente. Partamos de un principio casi de vida. Nadie da lo que no tiene. Y es imposible que un colaborador que no tiene cultura organizacional, el cual, repito,
tercera, cuarta vez, es su sistema de valores, naturalmente no puede ofrecer un servicio de alto valor. ¿Sí? Me regreso 2 pasos. Entonces la pregunta es, ¿cómo gestiono mi cultura organizacional? Lo primero, tengo que definir cuáles son los objetivos que deseo alcanzar. Esto naturalmente debe de estar definido en el marco de planeación estratégica. Segundo, debo de definir quiénes son los elementos o los recursos clave que me van a llevar a ese proceso, más bien, o a esa meta u objetivo. Llámese recursos materiales, económicos, pero sobre todo recursos humanos. Y la tercera es poder identificar cuál es el sistema de hábitos, creencias, valores, conductas, etcétera, que le van a dar sustento a ese proceso, que va a permitir que la organización, en la búsqueda de alcanzar esos objetivos que se planteó, prácticamente tenga tanta cohesión que es que los problemas sean impenetrables. Se dice que incluso la cultura organizacional tiene la posibilidad de regenerarse frente a un problema, de autorregenerarse frente a un problema, vaya, sin importar su impacto o sin importar su peso. ¿Va? Entonces, repito, primero, ¿cuáles son los objetivos que deseo alcanzar? Identificar en esos objetivos, importantísimo, premisa de la planeación estratégica, son objetivos de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. ¿Cuáles son mis recursos clave? Económicos, de infraestructura, materiales, de capital humano. Y finalmente, teniendo eso identificado, haría la pregunta, ¿cuál es la cultura organizacional que necesito para poder llevarlo a buen puerto? Este tema, porque veo que ya vamos en buen tiempo, hay una frase que a mí me gusta mucho, con la que acostumbro a abrir mis ponencias, de un ex rector de la Universidad de Harvard, que mencionaba: si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Y creo que no hay una cuota más alta que una empresa o una organización paga, que es una cuota más costosa que una organización paga, que sea la ignorancia. La falta de conocimiento sobre temas como cultura organizacional pasan una factura increíblemente costosa. Muchas veces no se ve de corto plazo, pero de mediano plazo lleva a las empresas al estancamiento, lleva a las empresas a la crisis de reputación. De verdad, ojo con esto, ¿eh? Esta es una premisa que tengo prácticamente 15 años activo en el sector empresarial a nivel comercial y profesional, y esto es algo que tiene aproximadamente, no sé, 5 años que me di la oportunidad de identificar. Casi 10 años después de estar experimentando y de estar viendo cómo los equipos de trabajo, los equipos de ventas, los equipos comerciales no prosperaban, logré, junto con otro equipo interdisciplinario de colegas, llegar a esa epifanía de que no se trata de excelentes vendedores tipo el lobo de Wall Street, no se trata de mercenarios, no se trata de un servicio de excelencia, se trata de cultura, y que de ahí emana todo lo demás. De la cultura emana el resto de la estrategia. Por lo tanto, ahora que lo sé, ahora que es parte fundamental de la estructura de mi consultoría, y que incluso, como lo mencionó Astrid, hace poco obtuve el registro de Más y Mejores Ventas, que es una metodología que busca equilibrar el rendimiento, o que busca equilibrar el volumen de venta con la rentabilidad. La base con la que empiezo o con la que parto para hablar de esta metodología se llama cultura organizacional. Hoy en día no abordo ningún proyecto corporativo, de emprendimiento, de negocio, de lo que quieran, sino se parte de la cultura organizacional, porque entendí que solamente con esa base, lo que se construye encima de ello va a poder prosperar. Nada
que se construya sin base en la cultura organizacional tiene posibilidades de sostenerse en la línea de tiempo. He visto cantidad de emprendimientos, cantidad de empresarios no prosperar en su negocio completo o en una acción o en un objetivo, en una diversificación, lo que gusten, por la falta de cultura organizacional. Cuidemos los modelos de comunicación en nuestras empresas, lo que compartimos y preguntarnos, ¿son productivas nuestras pláticas? ¿Son sanas nuestras conversaciones? ¿Verdaderamente soy ejemplo de lo que pido en mis compañeros? Líderes, pregúntense a ustedes mismos, ¿me gustaría tener a alguien como yo de líder? Cuando uno se empieza a hacer ese tipo de cuestionamientos, las respuestas naturalmente e invariablemente, si eres honesto y honesta, te llevan a un puerto diferente. Entonces, repito y cierro, la cultura organizacional, para no redondear, se come a la estrategia. Entonces, pues nada, hay que empezar desde ayer a echar mano y arrancar con nuestro modelo, nuestra estructura de cultura para que el objetivo que planteemos pueda ser llevado a buen puerto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Felicidades por estar aquí. A pesar de que sabemos que todos tenemos actividades, realmente la capacitación se vuelve un valor agregado cuando decidimos tomar, aunque sea una de las cosas que nos hicieron sentido, y ponerlo inmediatamente a práctica. Muchísimas gracias a todos por sus órdenes.